Relatos Paranormales Oficial. Eran de esos tiempos en los que en la ciudad había mucha escasez de trabajo. Bueno, en realidad sí había en qué elaborar, pero no para los que carecíamos de estudios avanzados, ni mucho menos que cursáramos alguna carrera profesional. Yo a duras penas había logrado terminar la secundaria, pero no seguí estudiando precisamente por falta de medios, sino más bien porque odiaba estudiar. Y como ya podrán darse una idea, eso molestaba muchísimo a mis padres, en especial a él, quien me repetía una y otra vez los sermones de concientización con respecto a mi futuro, y esos miles de motivos por los cuales debía estudiar, ya que según él, jamás lograría ser alguien en la vida. Hoy en día soy dueño de mi propio taller de motos. No me va tan bien como le iría a un abogado o juez de la nación, pero con lo que gano es suficiente como para que mi familia y yo podamos darnos unos gustos. Pero como les decía, mi historia se remonta en una época en la que, para los que no seguimos estudiando, conseguir un oficio era bastante complicado, y como la voz de mi padre me torturaba día y noche, diciéndome que saliera a trabajar si no seguía con mis estudios, me vi en la obligación de complacerlo. No me lo tomen a mal, por favor. No es que estaba de vago en mi casa, sin hacer nada. Siempre aprovechaba los trabajos que se me presentaban como oportunidad. Pero mi padre quería algo más serio, un trabajo que me generara ganancias fijas sin estar a la deriva. Yo tenía 19 años de edad en esos momentos, por lo que más o menos se podrán dar una idea de la penosa situación en la que me veía envuelto a causa de eso. Sin embargo, Dios cumplió mi capricho. No me fue necesario regresar a la escuela para continuar sufriendo con los estudios y me dio la gracia de conseguir un trabajo estable, aunque no fue uno como lo imaginaba, pues se trataba de velador, pero en un cementerio, siendo ese el tétrico lugar donde ocurrieron los hechos escalofriantes. Soy Juan Carlos Sánchez. Todo lo que les narraré en esta noche lo viví yo mismo, nadie me lo contó, a nadie se lo escuché. Es una vivencia tan real como propia, y tan así que permanece vigente en mis pesadillas hasta la actualidad. Se puede decir que el trabajo en ese cementerio fue el primero que tuve, ya que con eso mi padre se quedó conforme, pero lo que yo no sabía es que cuidar un lugar lleno de tumbas en las noches cambiaría mi vida en muchos aspectos, en especial cuando se trataba de arriesgarlo todo, con tal de cumplir nuestros propios propósitos. Me presenté a trabajar una tarde de un día lunes. Días antes, había hablado con quien sería el encargado de contratar a los empleados, y por suerte, tuvimos una buena imagen, ya que ambos nos llevamos bastante bien. No estaba ansioso, ni mucho menos tenía miedo, como cualquiera se sentiría al trabajar en un lugar así. El único detalle que me pareció un poco exagerado era el horario de trabajo, ya que tenía que empezar a las 7 de la tarde, que es cuando se cierran las puertas del cementerio, y debía quedarme hasta las 7 de la mañana del otro día, que es horario de apertura al público. Y sí, estar 12 horas prácticamente encerrado con puros muertos me resultaba un poco tedioso. Cabe mencionar que yo me quedaba absolutamente solo ahí, o sea, quien me contrató me había anticipado que el otro velador me acompañaría en los primeros días, algo que no sucedió, pues el muy infeliz únicamente me acompañó a recorrer todo el camposanto para darme las indicaciones, y luego se fue sin ni siquiera decirme nada más. Pero bien, tampoco debía dejarme afectar por eso. A fin de cuentas, lo único que me importaba es que ya tenía trabajo estable, y mi padre dejaría de fastidiarme. Eran como las 7:30 cuando finalmente me quedé solo. A partir de ese momento, comencé a ingeniármelas para que las horas no me fueran tan pesadas. Hubo una sola situación en ese recorrido que me pareció un poco escalofriante, y es que uno de los mausoleos, el que por cierto se hallaba en el sector más alejado del portón de ingreso, estaba abierto. Es decir, que no contenía ningún ataúd que supuestamente tendría que tener adentro. Cuando pasamos por ese sitio, y al notar que eso me llamó la atención, el viejo velador me explicó que no le diera importancia, es más, que ni siquiera tocara nada,
puesto que se trataba de una tumba que la familia estaba reparando, y para ello habían trasladado el cajón a otra tumba provisoria. No tuve dudas de que eso era verdad, pues todavía se encontraban unos ladrillos y otros elementos de albañilería ahí. Pero aún así me hizo sentir un poco inquieto, porque les juro que todavía podía sentir el olor a muerte, que seguramente quedó del difunto que lo ocupaba. No obstante, prefería hacerle caso y no prestarle atención, como así tampoco pasó por mi mente preguntarle dónde estaba la otra tumba. Como les digo, solo me importaba cumplir con el trabajo y ya. Uno de los jardines internos estaba adornado con flores y algunos asientos. Elegí ese sitio para sentarme a descansar un poco y aprovechar para fumar un cigarro. Recuerdo que el silencio era abismal. Solo el sonido de los grillos y el croar de las ranas eran los únicos que me daban señales de que yo no era el único con vida en dicho cementerio. Hasta que de pronto lo vi pasar, y el tremendo susto que me provocó al verlo, así de repente, por poco me hace dar un infarto. Era un sujeto que caminaba entre unas tumbas, precisamente por una parte donde los faros de la luz eléctrica no iluminaban mucho. Lo vi a una distancia de unos 30 metros, así que fue suficiente como para darme cuenta de que era un hombre. Vestía con ropas claras y un sombrero tapaba su cabeza. Caminaba un poco encorvado, lerdo, y si hubiera tenido un bastón consigo, no me hubieran quedado dudas de que se trataba de un anciano. En un principio, dado el impacto que sentí cuando lo vi aparecer, me quedé paralizado. Desde ahí lo miraba sin saber qué hacer, hasta que por fin pude salir de ese pávido estado y comprendí que debía enfrentarlo para preguntarle qué demonios hacía a estas horas en ese lugar. Con pasos firmes, caminé hasta llegar a él y le hablé, siendo de esa forma que tuvimos aquel peculiar diálogo. «Señor, ¿quién es usted? ¿Acaso se quedó encerrado? No debe estar en este lugar», le cuestioné. El sujeto se detuvo, pausadamente volteó a mirarme, y de esa forma pude ver su rostro, cerciorándome de que no me equivoqué demasiado al pensar de que era un anciano. Me observó por unos instantes, como cuando uno tiene la vista cansada y no ve muy bien. Recién después de distinguirme, tornó su semblante de confusión, para ahora dibujar una copiosa sonrisa en su demacrada cara, y después responderme: «Buenas noches, joven. Le pido una disculpa por mi inoportuna presencia en este lugar, pero permítame decirle que usted tiene razón. Estoy perdido. Es que hace mucho que no visito la ciudad, y las cosas cambiaron desde entonces. Por favor, ¿podría usted guiarme a la salida, si no es mucha molestia?» Jamás pensé que una persona me dijera palabras que me sorprenderían con tal magnitud. Por un lado me causó tristeza, ya que el señor parecía ser de muy bajos recursos, dado a que recién pude notar que sus ropas estaban rotas y sucias. Pero por otro lado, tuve que controlar mi carácter para que así pudiera ayudarlo, ya que en un principio pensaba echarlo de mala gana, pero era más que obvio que ni siquiera sabía dónde estaba. Le dije que no se preocupara, que estaba todo bien y que por favor fuera tan amable y me acompañara para así llevarlo a la salida. El pobre hombre comenzó a seguirme. Me sentí más incómodo todavía cuando llegó hasta mi lado y me sujetó del brazo, como lo haría un anciano que se apoya en alguien para poder caminar. La distancia que nos separaba hasta la puerta de ingreso se me hizo eterna, puesto que obligadamente tenía que caminar al mismo ritmo lento de él. Mientras tanto, seguía hablándome. Me contaba cómo se sentía al ver todo distinto, pero asegurándome que eso le gustaba, haciendo de ese modo que el diálogo se alargara aún más. Una vez que estuvimos en la entrada, tomé mis llaves y abrí el portón para que saliera. Él se despidió de mí agradeciéndome el haberle ayudado, a lo cual le respondí con una sonrisa. Me quedé observando por unos segundos cómo se alejaba con ese paciente andar, y mientras que pensaba en su situación, caía en cuentas que ni siquiera le pregunté dónde vivía o cómo se llamaba su familia, lo cual quizás
me hubiera permitido ayudarlo aún más. Lo perdí de vista cuando el señor dobló una esquina. Después de eso, regresé a mi trabajo. No podía sacarlo de mi mente hasta que sucedió aquel tétrico evento. Me encontraba en la garita, la cual era una habitación destinada a los veladores. En ese lugar había una pequeña mesa acompañada de una silla y una cocina donde podíamos prepararnos un café si así lo deseábamos. Yo estaba sentado disfrutando precisamente esa bebida, cuando de pronto alguien tocó la puerta, la que por cierto había dejado semiabierta. Les seré sincero, un intenso frío me recorrió por todo el cuerpo cuando escuché aquellos golpes. Ya era de madrugada, por lo que no había motivos para que alguien estuviera a esas horas. Es por eso que automáticamente se me vino a la mente aquel viejo, aunque tampoco era posible de que hubiera entrado de nuevo, ya que recordé haber cerrado con llave el portón. Con voz temblorosa pregunté quién era, y al obtener silencio como respuesta, me vi en la obligación de levantarme para atender. No había nadie, y en tanto permanecía sumergido en esa confusión, volvieron a golpear, pero en esta ocasión desde la ventana, la cual daba a la calle. Ahora sí me sentía asustado. Cerré la puerta y caminé hacia la ventana, pero ahí tampoco había nadie, o mejor dicho, del otro lado de esta, porque en el frente de la calle sí pude ver aquella espeluznante aparición. Era una silueta traslúcida, blanquecina. Podía ver perfectamente a través de ella. Estaba como suspendida en el aire, y a pesar de que no podía ver sus facciones, estaba convencido de que esa cosa me miraba. Quise moverme, al menos alejarme de la ventana para así dejar de verla, pero les juro que todo mi cuerpo se puso rígido, petrificado, sensación que solo pueden comprender aquellas personas que han visto a un fantasma, pues para mí estaba más que claro que se trataba de eso. La aparición permaneció en ese estado de quietud por algunos segundos más, para luego hacer algo que me dejó asustado 1000 veces más todavía. Lentamente comenzó a caminar en dirección al cementerio, precisamente hacia la puerta de la entrada, la cual estaba a solo unos metros de distancia de la ventana. Yo aún permanecía incapacitado para moverme, por lo que en contra de mi voluntad, tuve que ver cómo esa silueta ingresaba al cementerio. Me quedé ahí por unos minutos más, apenas pudiendo respirar, ya que sentía que mi alma se me había salido del cuerpo al no poder resistir tanto terror. A pesar de ello, esa misma cosa fue la que me hizo reaccionar, porque en medio de ese estado pavoroso, sentí claramente cuando volvieron a golpear la puerta de la garita donde yo me encontraba, dándome a entender que se trataba de la misma aparición. Recién ahí pude gritar. Por obvias razones, no me atreví a salir, pensando que el fantasma aún estaba en la puerta. Corriendo asustado me fui hasta un rincón, donde me quedé arrodillado apoyado sobre la pared, tartamudeando todos los rezos que mi perturbada mente podía permitirme recordar en ese instante. Pero lejos de que eso me ayudara, todo se puso más siniestro cuando los golpes cesaron, para luego comenzar de nueva cuenta, pero ahora desde otra puerta dentro de la misma garita, la cual daba con un pequeño cuarto anexo a la habitación. Eso me dio la libertad de poder salir huyendo despavorido de ahí, aunque fue inútil, porque al llegar al portón me di cuenta que había dejado las llaves sobre la mesa y no tenía cómo salir. De repente, una ronca voz sonó en las cercanías, haciendo que por poco me provocara un desmayo. Paralelamente al grito de terror que volví a lanzar, levanté la cabeza, viendo así que se trataba del viejo velador, que se acercaba hasta mí corriendo. No sé si decir que esa noche él me salvó. Lo cierto es que con su llegada logré recuperar el aliento, porque les juro que ya casi no podía respirar por el tremendo susto que tenía. Él usó su llave para abrir e ingresar. Tuvo que sostenerme porque yo estaba fuera de sí, gritando como un loco que un fantasma estaba dentro de la garita. A decir verdad, no recuerdo cómo lo logró.
Lo único que sé es que el viejo pudo detenerme para tranquilizarme minutos después. Aún así, nos quedamos afuera del cementerio por más de 1 hora, en cuyo tiempo me contó cosas inimaginables que ocurrían en ese funesto lugar. Creo que no estás preparado para este trabajo, muchacho. Hoy viste solo un fantasma. ¿Qué pasaría si te toca ver todo lo que yo vi entonces? En los cementerios no solo hallarás almas en pena, brujas desgraciadas que ingresan a buscar tierra, locos satánicos que vienen a hacer sus rituales, delincuentes y hasta la misma mafia que lucran con cadáveres para venderlos a las universidades. Pero me dijiste que necesitas el trabajo, así que si en verdad es así, debes estar dispuesto a todo. Disculpa si te dejé solo, pero luego lo pensé y es por eso que decidí venir a verte. Y al parecer llegué un poco tarde, al menos para que tengas tu primer susto. El señor me dijo esto último sonriendo. No lo podía creer. Yo estaba apenas volviendo a la realidad después de haber vivido el primer gran susto de mi vida, y aquel viejo desalmado me estaba diciendo todo eso. A pesar de ello, no le respondí nada. Eso le dio chance para que él siguiera hablando, lo que a su vez hizo que finalmente me confesara algo que me generó terror nuevamente. No pensaba decírtelo, pero eres mi compañero de trabajo, por lo que creo que mereces saberlo. A fin de cuentas, así sabrás por qué se te apareció el fantasma. Y por cierto, según tu descripción, puedo adivinar de quién se trata. Ven, sígueme, quiero mostrarte algo. Todavía estaba invadido por el miedo, pero como ahora estaba con él, tomé valor y lo seguí cuando ingresó otra vez al cementerio. Me condujo hasta la tumba que estaban construyendo, o sea, al mausoleo donde habían sacado el ataúd para poder darle mantenimiento, y señalándome, me dijo que ahí moraba el alma del difunto que acababa de espantarme, que él era el culpable. Luego de eso me llevó hasta la garita. No sé cómo pude hacerlo, pero ingresé con él, a pesar de que en ese lugar por poco perdí mi vida a causa del terror vivido. En tanto yo me quedaba cerca del centro de la habitación, él caminó hacia el pequeño cuarto del que les hablé, es decir, desde donde escuché por última vez los golpes. Abrió la puerta y me enseñó lo que había en el interior. Sí, así es. Dentro de ese cuarto había un ataúd, el difunto que sacaron del mausoleo para trabajarlo. No lo habían llevado a otra tumba, sino a ese lugar. Yo estuve todo el tiempo al lado de ese cadáver y ni cuenta me di. Pero lo más escalofriante de todo, y siempre basándose en la descripción que yo le di, mi compañero me dijo que el anciano, al que vi horas antes caminando entre las tumbas, argumentando que se hallaba perdido, era nada más ni nada menos que el mismo difunto que estaba dentro del ataúd. Tengo muchas historias más para compartirles, las cuales viví junto a mi compañero, como así también solo, pero creo que eso se los dejaré para otra ocasión. Por ahora les comparto esta experiencia, y tal cual les dije hace unos momentos, la considero como el primer gran susto de mi vida. Historia adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. Si tienen una historia que compartir, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. De igual manera, si tienen algún detalle con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego y Clemente, quienes se dedican a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.